¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Pérez, soy agente de seguros, soy asesora financiera y soy coach de negocios. Hoy vamos a hablar de un tema que la gente piensa que es complicado, pero es muy sencillo. Sí tiene muchos conceptos, pero vamos a tratar de definirlos súper sencillos. Es el seguro de gastos médicos mayores. Entonces, es un tema que causa dudas y confusión y hoy les va a quedar todo súper claro. ¿Qué es? Para empezar, es un contrato que en las aseguradoras le llamamos póliza. Es un producto financiero que por medio del pago de una prima, la prima es el costo que pagas para tener un seguro de gastos médicos mayores, y por eso quiero que te familiarices con los términos. Entonces, pagando una prima, tú vas a tener un respaldo económico para que cuando llegue a suceder alguna enfermedad, padecimiento, accidente, la aseguradora cubra los gastos hasta el límite de la suma asegurada. Ahorita vamos a hablar de algunos conceptos que mencioné en esta descripción. Entonces, vamos a comenzar de cómo se define el costo de un seguro. Hay varios conceptos que intervienen dentro del pago de la prima del seguro. ¿Cuáles son? Primero es deducible y coaseguro. Ahora, vamos a hablar de estos dos conceptos que la mayoría cree que son lo mismo y no lo son. Cuando hay un evento, un accidente, un padecimiento, la aseguradora va a pagar el total de la suma menos el coaseguro y el deducible. Esos dos conceptos los paga el asegurado. Entonces, el deducible es una sola vez por cada evento. Es decir, no es lo mismo un evento que cuesta 100,000 pesos que un evento que cuesta 1,000,000 de pesos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque a veces los padecimientos no son que estés en el hospital 2 meses, sino es un evento recurrente. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es un padecimiento pues, de tiempo largo, pero es una sola enfermedad. Eso quiere decir que solamente vas a pagar una vez el deducible por el cáncer. Cada vez que tú vayas a que te hagan estudios, te hagan una cirugía debido a ese padecimiento, ya no pagas deducible porque se paga una sola vez. Es una cantidad fija que tú eliges cuando vas a contratar el seguro, y que además sí depende de eso la prima, o sea, el monto que vas a pagar por tener un seguro de gastos médicos mayores. El deducible es uno de los factores que influyen en el costo. Ahora, ¿qué es el coaseguro? El coaseguro es un porcentaje del total de la cuenta después de haberle restado el deducible. Les voy a poner un ejemplo para que sea sencillo. Supongamos que tienen una apendicitis, ya tienen seguro de gastos médicos contratado y pues corren al hospital de red, que ahorita vamos a hablar ese concepto, y entonces los atienden, se hospitaliza, le hacen cirugía, está 2 noches hospitalizado el asegurado y lo dan de alta, y el total de la cuenta son 100,000 pesos. A esos 100,000 pesos le vamos a restar el deducible elegido, que puede ser desde 16,000, 18,000 pesos. En pólizas colectivas puede ser menos, dependiendo lo contratado. Le vamos a restar el deducible. Supongamos que el deducible son 20,000 pesos. Entonces, tú como asegurado vas a pagar esos 20,000 pesos de deducible. ¿Cuánto queda? 80,000 pesos. De esos 80,000 vamos a sacar el 10% de coaseguro. Tú vas a pagar 20,000 de deducible y 8,000 de coaseguro. Y vas a pagar 28,000 pesos, la aseguradora va a pagar 72,000 pesos. Así es como funciona el seguro de gastos médicos mayores. Ahora, cuando es un evento mayor, le llamamos eventos graves, de algún accidente. Es muy sabido que hay accidentes que una cirugía y otra cirugía y otra cirugía, pero es un solo evento. Derivado de ese evento, aunque sean 5 cirugías, aunque sean, ya llevamos un costo de 1,000,000 de pesos, de 2 millones de pesos. Entonces, una sola vez vas a pagar deducible. De ese 1,000,000 de pesos vas a pagar una sola vez 20,000 pesos. Listo. Entonces, le restas a ese 1,000,000 de pesos esos 20,000. Y tú dices, si voy a pagar el 10% de 980,000 pesos, no.
Ahí es donde entra otro concepto que se llama tope de coaseguro, que la mayoría de las aseguradoras lo tienen. Tú eliges también ese tope de coaseguro y también el porcentaje que vas a pagar. Es decir, empieza desde el 10%, 20%, 30%. ¿Por qué te dan esas opciones? Porque mientras más alto es el coaseguro que tú pagas, más bajo es el costo de tu seguro mientras no te pase nada. Entonces, digamos que elegiste el 10% de coaseguro topado a 60,000 pesos. Entonces, en el ejemplo que estamos poniendo de 1,000,000 de pesos, que es la cuenta, la suma total que el hospital te dice es lo que hay que pagar, tú vas a pagar los 20,000 de deducible, ya lo comentamos, porque es una cantidad fija, y vas a pagar solamente 60,000 pesos de coaseguro porque está topado. Entonces vas a pagar 60 más 20, 80,000 pesos en un evento de 1,000,000 de pesos. El resto lo paga la aseguradora. Espero que con este ejemplo haya quedado súper claro el tema de qué es lo que te toca pagar a ti, deducible y coaseguro, y a la aseguradora el resto de la cuenta. Ok, ahora vamos a hablar de otros conceptos que van dentro del seguro de gastos médicos mayores. Suma asegurada, te comenté hace un ratito. ¿Qué es la suma asegurada? Es la cantidad por la que tú estás cubierto para un evento. Hay una suma asegurada que, digamos, para que sea súper fácil comprenderlo, es una bolsa de dinero que está lista para pagar ese evento que te sucedió, y que hasta que se acabe el dinero que hay en esa bolsa es lo que la aseguradora dice. Pues tenías 6 millones de pesos, ya se acabaron con tu accidente y el resto lo pagas tú. Por eso es tan importante revisar la suma asegurada que tienes, sobre todo en los seguros colectivos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la suma asegurada normalmente, cuando tú contratas una póliza individual, está ahorita alrededor de 60 millones de pesos. Y un mexicano lo más que ha utilizado en una enfermedad, en un padecimiento, 34 millones de pesos. Por eso las aseguradoras tienen el doble de suma asegurada. Es lo más alto que hay, por ejemplo, 68 millones de pesos, y aún así puedes contratar todavía como cobertura adicional el doble de suma asegurada por si quieres estar súper cubierto, y puedes tener hasta 120 millones de pesos de suma asegurada para cada evento. Recuerda, evento, accidentes o enfermedades. Es importante saber también que la suma asegurada también influye en el pago de la prima del seguro. Entonces, cuando estás en una asesoría financiera que te están cotizando un seguro de gastos médicos, todos esos factores que te acabo de mencionar, deducible, coaseguro y suma asegurada, se pueden mover para que tú vayas ajustando el pago de la prima de tu seguro. Otro concepto importante para el costo de la prima de tu seguro, y es el último, es el plan elegido de la red hospitalaria. ¿Qué es esto? Te voy a decir, la red hospitalaria son los hospitales que tienen convenio con esa aseguradora que tú estás eligiendo para que tú te atiendas en una situación de accidente o enfermedad. Ahora, hay planes distintos, desde un plan básico, un plan intermedio, un plan ejecutivo. En todas las aseguradoras tienen distintos nombres, pero dependiendo del plan que tú elijas, van siendo los hospitales de costo básico, costo moderado o costo más alto. Depende el plan que tú elijas, eso es muy importante, es el costo de la prima de tu seguro. Ya revisamos entonces qué factores son los que influyen para que tú tengas un seguro de gastos médicos mayores a tu medida. Deducible, coaseguro, red hospitalaria y suma asegurada. Esos 4 tú los eliges y se ajusta el pago de tu prima. Ahora, hay 3 conceptos importantes dentro del seguro de gastos médicos mayores. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas me llaman a mí o a todos los agentes cuando ya tienen una enfermedad, y es cuando quieren contratar un seguro de gastos médicos mayores, o cuando están en estudios de algo porque les van a detectar algo. Es cuando quieren contratar un seguro de gastos médicos mayores, y no es así. El seguro de gastos médicos mayores es una herramienta financiera preventiva.
Se contrata cuando tú estás saludable. Aquí por eso te voy a hablar de 3 conceptos importantes. Las exclusiones. Hay cosas que no va a pagar el seguro de gastos médicos mayores. Aquí te voy a poner solo unos ejemplos, pero cada aseguradora es distinta. Por ejemplo, nunca va a pagar una cirugía estética. Si tú te quieres hacer la lipo, te quieres poner implantes solo por gusto o te quieres operar tu naricita porque no te gusta, son cirugías estéticas y no las cubre un seguro de gastos médicos mayores. Hay otro tipo de exclusiones, hay distintas exclusiones dependiendo la aseguradora, es las exclusiones que hay. Y cuando ya hay un evento, por ejemplo, hay una lista de cosas que el hospital te va a cobrar, por ejemplo, Kleenex o por ejemplo X cosa, esas cosas si no son para el padecimiento que está pagando la aseguradora, no los va a pagar. Otro punto importante es las preexistencias médicas. Aquí por favor pongan mucha atención porque si tú ya tienes un padecimiento y te hicieron estudios y un médico te diagnosticó cierta enfermedad, no la va a cubrir la aseguradora, es una preexistencia médica y a veces omiten decírnoslo. A veces estamos llenando el cuestionario y oye, ¿tienes alguna enfermedad? No tengo ninguna. Perfecto, la aseguradora te cree y resulta que cuando contratas tu seguro de gastos médicos en 2 meses tienes diabetes y entonces quieres que la aseguradora pague esa enfermedad y hay un registro en una base de datos nacional en donde todos los médicos con cédula van entregando todos los casos que tienes y las aseguradoras tienen acceso a esta base de datos y es cuando te dicen, ¿tú tienes cierta enfermedad? Si la tienes y se comprueba que fue antes de la contratación del seguro, no la va a cubrir el seguro de gastos médicos mayores. Para eso existen los periodos de espera. Todas las aseguradoras tienen periodos de espera. Ese es otro concepto importante que quiero que te aprendas. Un seguro de gastos médicos mayores tiene periodos de espera. ¿Qué son? Es el tiempo que va a transcurrir entre la contratación de tu póliza y la atención que te va a dar la aseguradora para cubrir ciertos padecimientos. Es decir, ningún seguro de gastos médicos mayores cubre parto o cesárea antes de 10 meses de haberlo contratado. Ese es el periodo de espera. ¿Por qué? Porque nadie tiene un embarazo de más de 9 meses. Entonces, con esto las aseguradoras se protegen de que tú lo contrates antes de tener que no es padecimiento, ¿verdad? Es un evento. Y no cuando ya están embarazadas. Y a veces me hablan, estoy embarazada y quiero que mi hijo nazca en el hospital español o X hospital. Y quiero contratarte un seguro de gastos médicos mayores. ¿Sí lo puedes contratar? No te va a cubrir parto cesárea porque deben pasar 10 meses a partir de la contratación. Y así, periodos de espera para todos los padecimientos. Consulta con tu agente en una asesoría cuáles son los periodos de espera porque hay de 24 meses, hay de 12 meses, hay hasta de 5 años en el caso del SIDA, por ejemplo. A menos que tú digas, pero yo tengo mi prueba del SIDA donde soy negativo y la presentas, se acorta a 6 meses o hasta 1 año, depende de la aseguradora. Pero es importante que sepas esto. ¿Por qué? Porque no vas a poder usar tu seguro de gastos médicos mayores para enfermedades o padecimientos. Para accidentes sí, es distinto. Tú contratas hoy y tienes un accidente, te entregamos tu póliza y está pagada, por supuesto, y tienes un accidente, te cubre así la hayas contratado la semana pasada y te accidentaste hoy. Sí. También para emergencias médicas, ciertas emergencias médicas que son las que ponen en peligro tu vida. Entonces, por ejemplo, un infarto al miocardio, una embolia, una apendicitis, son emergencias médicas porque es o te operan o te mueres. Esas sí las cubre un seguro de gastos médicos mayores sin periodos de espera. Espero que hayamos aprendido un poquito más de seguro de gastos médicos mayores de forma sencilla y clara, que eso es lo importante. No te hagas bolas y si tienes dudas, contáctame. Ahora, me gustaría muchísimo que lo compartieras y que llegaran muchísimas personas porque mucha gente tiene dudas en este tema.
Por cierto, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de cada tema que voy subiendo. Estoy en Facebook como Seguramente, es mi fanpage. Estoy en Instagram como Seguramente_AP de Adriana Pérez. Entonces, ayúdame compartiendo estos temas y nos vemos en el siguiente video. Seguramente te va a servir, no se te olvide.